Entonces recibimos a Olga Larre de la Universidad Católica Argentina, CONICET, siguiendo con el tema, entes imaginarios, entonces Coto, entre lo posible y lo imposible. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema y, por cierto, hay muchas de las consideraciones que a partir de lo que se conversó yo diría que esto es dinámico y uno va a tener que volver a mirarlo, ¿no? Así que bueno, de la misma manera que estoy citando a Gloria en un trabajo en el que aparece una reconsideración a partir de lo que expuso hoy completamente distinta. Así que bueno, vamos con lo que tenemos. A fines del siglo XIII y en pleno proceso de revisión de la problemática en torno a las ideas, Dussel Coto elabora una teoría de los posibles concebidos como independientes de la relación con la voluntad divina que puede o no conferirles existencia real. De acuerdo con Tomás de Aquino, pero en contra de Enrique de Gand, Escoto sostiene que las criaturas son posibles en un sentido absoluto y no solo porque Dios así lo quiso. Pero contrariamente a Tomás y de acuerdo con Enrique, Escoto concibe los posibles como no coincidentes con la esencia divina. En efecto, para el maestro de Gand, Dios al conocer su esencia como imitable por una criatura, no solo tiene conocimiento de la criatura, sino que también la criatura tiene un ser propio. La esencia divina es así la causa ejemplar del ser objetivo de las criaturas. La solución de Enrique le parece a Escoto particularmente inaceptable, en cuanto, según entiende, les atribuye a las criaturas un ser eterno antes de su creación. Para Escoto, Dios tiene, en virtud de su esencia ilimitada, conocimiento directo de las criaturas sin tener que reflejar su propia esencia como imitable. De modo que no es el autoconocimiento de Dios lo que lleva al conocimiento de las criaturas, en tanto ellas tienen una inteligibilidad distinguible de la inteligibilidad propia de la esencia divina y son objetos de pensamiento distinto de la esencia de Dios. Cuando Escoto habla de los fundamentos de la posibilidad, hace centro tanto en la estructura idéntica de las cosas como en la compatibilidad de estas estructuras con el orden de la existencia. De manera que la fundamentación de la posibilidad puede referirse a cuestiones distintas pero vinculadas. Una alude al origen del carácter eidético de las cosas y otra al problema del estatuto modal de las cosas inexistentes. Los intérpretes están de acuerdo en que Dios no otorga el estatuto modal a los posibles. Dios no hace que lo imposible se haga posible ni a la inversa. Y en ese sentido bien puede afirmarse que los posibles son independientes de Dios. Cito a Mondadori. Bien, solo dependen de él en cuanto a naturalezas eidéticas, pero no como posibilidades. Pero también es claro que sin el intelecto divino no existirían los posibles, pues solo un intelecto infinito puede pensar los posibles sin presupuestos de ningún tipo. Esto está en Hoffman, especialmente tratado. Bueno, vamos entonces a los entes imaginarios, estado de la cuestión que por supuesto voy a tener que completar. En un trabajo anterior analizamos el tema de los entes imaginarios o quimeras a partir de la vinculación entre la doctrina del maestro de Gand y la de Escoto. En ese trabajo hemos podido discernir la dificultad de Escoto para categorizar a lo imaginable, ya sea en el ámbito de lo posible en cuanto constitutivamente depende de esencias ratificadas, o bien como entes contradictorios, en tanto supone esencias no posibles. ¿De qué modo puntualiza Escoto la razón de esa incomposibilidad? ¿Su estrategia de análisis se enmarca solo en el orden intelectivo? ¿O bien desliza el problema hacia el orden de la voluntad divina que escoge o no determinadas esencias para su existencia? Estos entes imaginarios son ejemplificados con quimeras, con realidades no existentes como el Ircocervo, la montaña de oro, etc. Centauro. La discusión contemporánea, ciertamente escasa y ocasional sobre el tema, también presenta escenarios contrapuestos.
Así, Pérez Esteves incluye a los entes imaginarios en el ámbito de los posibles no ratificados y, por tanto, no existentes solo por decisión de la voluntad divina. De modo que la proposición es posible que el unicornio exista expresa una posibilidad lógica en la que la combinación de los términos unicornio y existir no repugna, en cuanto no implica contradicción alguna. Y concluye señalando, ahora sí lo cito, que los entes imaginarios, tales como el mundo antes de ser creado y el unicornio, son entes posibles en tanto son el objeto lógico formal de una posibilidad lógica para un entendimiento. Que el unicornio exista puede ser también objeto elegible para una voluntad omnipotente y libre. El unicornio es, al menos en nuestro conocimiento actual, un ente puro, posible, no elegido y realizado por la voluntad omnipotente de Dios. Fin de cita. Esto le permite a Pérez Esteves exponer la que entiende es la gran novedad de la noción de posible, sostenida por Escoto, que se desmarca de la doctrina extensiva modal o estadística. La doctrina extensiva coloca el criterio de necesidad, posibilidad o imposibilidad de un ente en el hecho de que exista siempre, en algún momento del tiempo, o bien que no exista nunca. En un trabajo reciente, Gloria Elías, si bien señala el carácter en principio contradictorio que suponen las quimeras como entes no ratificados, parece deslizar en la conclusión de su trabajo una opinión en el mismo sentido expresado por Pérez Esteves. Cito a la Gloria antigua. Sí. En última instancia, se podría sostener que las cosas que no pueden ser se deben al mismo principio por el que las cosas efectivamente son, que Dios así lo quiso. Fin de cita. Entiendo esta afirmación como un deslizamiento desde el plano lógico formal a un orden volitivo, con un presunto salto de nivel en la consideración de lo figmenta. Si la quimera no es un círculo cuadrado, no es una contradicción absoluta y no existe solo porque Dios no lo ha querido. Hoffman, en cambio, ubica las realidades imaginarias en el ámbito de lo imposible y, por tanto, las considera como entes que no pueden alcanzar, en virtud de una contrariedad intrínseca, la existencia. En efecto, la primera razón de la posibilidad en la criatura no es la potencia activa de Dios o la omnipotencia, sino el intelecto. Y toma como texto indicativo, cito, el hombre es por sí mismo un ser válido porque el ser es compatible con él formalmente y por sí mismo, mientras que la quimera y otros elementos de la naturaleza no lo son. Fin de cita. Esto corresponde al Ordinatio, Distintio 36, número 50. El tema tiene sus complejidades y entendemos que merece un estudio pormenorizado. Intentamos describir un trayecto que incorpore la evaluación de lo figmenta bajo dos consideraciones paralelas: el binomio posible-imposible, para luego abordar lo ratificado imaginario, procurando así determinar el estatuto epistémico que les corresponde a los entes imaginarios. Lo posible y lo imposible, sus causas. Todo el primer binomio. Escoto en sus cuestiones Superlibros Metaphysicorum conduce un examen exhaustivo acerca de los diferentes sentidos de la noción de potencia, a la que le reconoce dos significados, como modo del ente y como principio. La diferencia entre ambos consiste en que el primero señala oposición al acto, mientras que el segundo es compatible con él, porque un principio es real tanto cuando está en acto como cuando es potencial. Hay una íntima relación entre la potencia como modo del ente y como principio. En efecto, todo ente en potencia reclama un principio capaz de actualizarlo, y a su vez, todo principio es tal por tener la capacidad de actualizar lo que está en potencia, y ambos son llamados potentia realis. Desde este ámbito se transfiere, transúmito, el nombre potentia al ámbito de la lógica, cuando se usa esta noción para designar cierto modo de composición hecha por el intelecto
que encuentra su fundamento en la relación entre los términos de esa composición. En la distinción 43 del ordinario, Escoto define lo posible como aquello que ni es en sí mismo necesario ni incluye contradicción. El posible, cito, es aquello a lo cual no le repugna el ser y no puede de suyo ser necesariamente. En efecto, el ser necesario es un modo de ser absolutamente distinto e infinitamente más perfecto que el posible. Tiene por sí mismo una entidad indefectible a la que nada le falta. El ser posible, por el contrario, posee una entidad imperfecta. De allí que no tenga una relación necesaria con el ser. Puede ser o no ser. Este carácter contingente también es señalado en el de primo principio, cuando Escoto afirma que algo es posible porque no es necesariamente y su opuesto podría ser real cuando ocurre. El otro aspecto señalado en la definición establece que el ente posible no incluye contradicción. No hay una repugnancia lógica para unir los elementos formales o esenciales que lo constituyen. El posible solo se contrapone formal y esencialmente al imposible lógico. Escoto considera que la no contradicción de los términos o formalidades es condición para su existencia. En este marco, la posibilidad queda asumida en términos de consistencia lógico-semántica y la consecuencia de esta consistencia es la posibilidad de existir. Lo imposible, en cambio, está fuera de este rango y, por tanto, excluye la existencia. El ámbito de lo posible es para Escoto más amplio que el de lo existente o real. Hay puros posibles que nunca se convierten en reales o existentes. Dado que Dios conoce toda criatura compatible con la existencia, toda criatura posible tiene un ser inteligible o ser cognoscible en el intelecto de Dios. Escoto identifica este ser inteligible de las criaturas con la noción tradicional de idea divina, cambiando así el significado del término. Para Escoto, la idea de Dios de una piedra es la piedra tal como la conoce Dios, lapis intellectus, y generalmente la idea de una criatura es la criatura conocida en cuanto es objeto del intelecto divino. De modo que podríamos inferir que lo inteligible y lo posible son coextensivos. El ser objetivo que tienen las criaturas como objeto del conocimiento divino y el ser posible del que gozan en la medida en que pueden tener existencia real son solo formalmente distintos. Y cuando Dios produce el carácter inteligible de las criaturas, produce también los posibles. Esto me estoy refiriendo en particular a la distinción 43, número 14. Escoto sostiene que los posibles tienen su posibilidad como algo intrínseco a su naturaleza idética, y por tanto, el hecho de que una noción no sea contradictoria no depende de una relación de la cosa con Dios como su causa ejemplar, sino que es más bien consiguiente a la naturaleza misma de la cosa en cuestión. Y a la inversa, la imposibilidad de algo tampoco se debe a una relación con Dios o a la falta de ella. De manera que la única razón de la imposibilidad reside en la incompatibilidad de una cosa con el ser que Escoto atribuye al carácter formal de la cosa en cuestión. ¿De dónde resulta esta incompatibilidad con el ser? En otras palabras, ¿cuál es la razón de la imposibilidad de una cosa? Escoto nos ofrece esta solución, cito: la primera imposibilidad resulta formalmente de la cosa imposible y en cuanto principio de Dios. Fin de cita. Es el orden mismo del intelecto divino lo que imposibilita el orden del ser cuando los componentes son formalmente incompatibles. Y es debido a esta incompatibilidad formal que la cosa es sencillamente imposible. Antes de leer el texto, vamos a beber un poquito de agua. ¿Vamos bien? Sí, sí. Si no corro tanto.
Bueno, entonces vemos Scott. La primera razón de la posibilidad de la criatura no es la potencia activa ni la omnipotencia de Dios, sino el entendimiento, que es la razón previa de su posibilidad, porque por el entendimiento se constituye primeramente en ser inteligible. Entonces sostengo, por aquello que primero se constituye en Dios en un ser inteligible, esa es la primera razón de posibilidad. Pero por la omnipotencia, a diferencia del intelecto, la criatura no se constituye primero en ser inteligible, sino por el intelecto. Por lo tanto, etc. Este es un texto que nos ayudará a comprender el problema que nos ocupa en torno a los entes imaginarios. Escoto parece aventar que la imposibilidad de la existencia radica en una decisión de la voluntad divina. Su propuesta señala la incompatibilidad misma de las dos estructuras que intentan combinarse para constituir una unidad. Cito a Escoto. Porque la misma potencia, bajo la razón de omnipotencia, no tiene un objeto que sea primeramente posible, sino a través del intelecto, que lo produce primero en su ser inteligible. Entonces, la cosa producida en tal ser por el intelecto divino, a saber lo inteligible, en el primer instante de la naturaleza, tiene ella misma un ser posible en el segundo instante de la naturaleza, en cuanto formalmente no le repugna el ser. Este ser posible en la mente divina no se crea, sino que se produce como un ser, según Dupuy, que es el estatuto propio de todo ese inteligible. Para evitar la objeción de que ocurre una mutación en Dios, el doctor Sutil explica esta producción de los posibles según instantes de naturaleza en el interior de la esencia divina, es decir, según un orden de anterioridad y posterioridad que ni es temporal ni termina en una realidad nueva y distinta respecto de la causa. De manera que los posibles son los infinitos modos en los que la esencia divina se reconoce como imitable luego de conocerse a sí misma. Los posibles no poseen un ser en sí, sino que en la mente divina esas naturalezas tienen solo un esse cógnito, un ser que no es absoluto sino relativo, dado que implica necesariamente una relación con Dios como cognoscente. Y entendido bajo esta relación con el conocimiento de Dios, se lo reconoce como un ser disminuido, tema que trabajó Hernán tan preciosamente. Vamos al segundo binomio, Ensratum y Figmentum. Bien, hasta el momento hemos indagado sobre lo posible y lo imposible. Esto es, la nada concebida, nihil, concebida como lo que incluye contradicción y que por tanto no puede darse ni dentro ni fuera del entendimiento. Por contraposición, ente puede tomarse en dos sentidos, lo que no incluye contradicción y por tanto se aplica tanto al ente de razón como al ente real, o bien lo que tiene o puede tener existencia fuera del alma, la observación que recién nos hacía Hernán. Y en cuanto se aplica a todo aquello que existe actualmente fuera de la mente, se diferencia de las ficciones o quimeras que, si bien pueden ser pensadas, no pueden en modo alguno existir extramentalmente. Por tanto, el Ensratum posee un ser consistente y sólido que se distingue de lo figmento. Vuelvo a señalar que esta posibilidad, ratitudo, está basada en la constitución formal intrínseca, es decir, en la naturaleza no contradictoria de una esencia. Cito a Escoto, digo que el hombre es de suyo un ser ratificado, porque formalmente de suyo no le repugna el ser. Y si fuera repugnante para el hombre por sí mismo, no podría serlo por ninguna relación que le adviniera. Escoto amalgama dos aspectos en la constitución de lo posible, la formalidad no contradictoria y la actividad intelectual de Dios que como principio da el ser a lo posible. El primer aspecto, referido a la posibilidad lógica,
tiene indirectamente como causa a Dios, en cuanto Dios no puede hacer, como dijimos, que algo sea posible si su naturaleza tiene características contradictorias, como acontece con las quimeras. El segundo aspecto alude a Dios y en particular al intellectum divino en cuanto principio del ser posible. Este es un aspecto que nos permite circunscribir, así lo entendemos, la doctrina de las quimeras al ámbito del intelecto y no desviarlo hacia la formulación volitiva. Por ello no es casual que en la Ordinatio 1, Distincio 3, Escoto discuta y rechace la tesis que hace coincidir la ratitud de una res con un respectus bestialis. Toda cosa es ens ratum en razón de sí misma y la ratitud no puede ser reducida a una relación. En la distinción 36, Escoto señala una diferencia más entre el ens ratum y las ficciones. Apunta aquí a la necesidad de una causa que le dé existencia al ens ratum, causa que no existe para el caso de las quimeras, en cuanto, como acabamos de señalar, hay una repugnancia formal en un caso que no se verifica en el otro. Vamos a leer Escoto. Así, en lo propuesto, el hombre en la eternidad no es algo, y las quimeras tampoco lo son, pero la afirmación de ser algo no es incompatible con el hombre, sino que solo hay negación por la negación de una causa que lo produzca, pero es incompatible con la quimera porque ninguna causa podría causar el ser algo. ¿Y por qué se opone al hombre y por qué no se opone al hombre y se opone a las quimeras? Es porque esto es esto y aquello es aquello. Que tantas veces lo hemos mencionado. Y esto es todo lo que el entendimiento concibe, porque como se ha dicho, todo lo que formalmente se opone a algo propio es contradictorio, y lo que no se opone formalmente no repugna. Las quimeras no pueden constituir una unidad ontológica en virtud de cierta contrariedad u oposición entre las esencias componentes. Esta repugnancia, que como se ha indicado, no se verifica en el caso del hombre, sí se hace presente en un rico ciervo, una montaña de oro o un centauro. En efecto, la explicación descansa en el orden de la composibilidad intrínsecas de las notas que los definen y que se expresan en la fórmula que hemos subrayado en el texto. Quia hoc soc et illud illum. Esto es en virtud de lo que cada esencia es. El tema de la complejidad compositiva aparece tratado en distintas instancias por Escoto. Por ejemplo, cuando señala que todo compuesto orgánico está formado por diversas entidades parciales, cada una de diferente especie según su forma sustancial, unificadas con cierto orden que motiva la inducción de una forma superior. En esta escala jerárquica de formas, en los seres vivos, la más perfecta es el alma, que perfecciona directamente a la materia, formando con ella un todo sustancial. De manera que la materia conlleva la existencia de muchas formas necesarias y composibles para garantizar las distintas operaciones de los seres materiales. De modo que el pluriformismo sustancial como explicación estructural compositiva se constituye en instrumento conceptual para pensar las complejidades físicas, donde se pone en juego la relación partes componentes y totalidad. Las diferencias entre lo posible y la ficción tampoco descansan en un supuesto carácter potencial verificado en un caso y no en otro, sino que Escoto vuelve a ofrecer como explicación el orden de la composibilidad no contradictoria. Cito, esto es Ordinatio 1, 36, número 61. No se debe imaginar que el hombre no repugna porque es un ente en potencia y a la quimera repugna porque no es un ente en potencia. Al contrario, más bien a la inversa, porque al hombre no le repugna
y por tanto es posible con potencia lógica, y porque repugna la quimera, es imposible con una imposibilidad opuesta. Y a esa posibilidad la sigue la posibilidad objetiva y supuesta la omnipotencia de Dios. Sin embargo, tal posibilidad lógica en sentido absoluto podría subsistir en razón de sí, aun cuando, si por un imposible, ninguna omnipotencia la contemplara. En resumen, con claridad aquí se señala que el posible es posible por su propia estructura no contradictoria. La posibilidad lógica es condición de la posibilidad objetiva, y esta de la existencia. Y la posibilidad objetiva reconoce como principio al entendimiento divino. Voy a ir a otro ejemplo de composibilidad, es decir, sigo trabajando el tema de esta unidad meriológica entre formalidades. La imposibilidad de lograr una unidad compositiva en el orden de las quimeras nos condujo a reflexionar sobre otros ejemplos donde también se exprese la relación partes-componentes-todo que hayan sido elaborados por Escoto. El propósito ha sido corroborar si se expresa el mismo criterio argumentativo en estas explicaciones. En particular, lo hemos hallado en el caso de la inhesión de los accidentes como formas simples en la sustancia. Un poco para salirme del ejemplo de las quimeras, ver cómo lo trabaja en otras instancias compositivas. El problema de la unidad ha sido definido por Escoto como una de las cuestiones más difíciles de resolver para la filosofía. Si analizamos el tema desde lo menos a lo más complejo, se pueden clasificar distintas unidades compositivas. Así tenemos la unidad de agregación, la unidad de orden, la unidad per accidens, la unidad del compuesto, la unidad real y la unidad formal. Como de ellas trabajó recién acabas de leerlo, así que yo salto eso que ya fue expuesto y voy a la unidad que me interesa, que es, nos centramos en la unidad que conforma sustancia y accidentes. La doctrina escotista de los accidentes se plantea en el contexto que supone el tratamiento del dogma eucarístico. Escoto da como un hecho la existencia de accidentes sin un sujeto, teniendo en cuenta la doctrina salvaguardada por varios artículos condenados en 1277. En primer lugar, procede a clasificarlos como formas accidentales absolutas o relativas. La característica que diferencia a estos dos grupos es la posibilidad de existir como algo completo con independencia de otro, ese ad se, o bien de existir en conexión con otra realidad, ese ad alium. Al primer grupo corresponden los géneros de cantidad y cualidad, mientras que el segundo conjunto agrupa los restantes, subdivididos a su vez en accidentes intrínseca o extrínsecamente relativos. Cito: si todos los accidentes fueran relativos, ninguno existiría ni podría existir sin un sujeto, porque a los accidentes relativos les es imposible e incompatible existir sin un sujeto, ya que es incompatible que una relación exista, pero no lo haga entre extremos como sus términos. La naturaleza de los accidentes absolutos es ser formalmente en relación a sí, al ser. Luego, si el accidente absoluto se tomara como esencialmente relativo, ya no sería en relación a sí, ad se, sino en relación a otro, ad alium, y de esta manera sería tanto absoluto como no absoluto. Para Escoto, no podemos definir simplemente al accidente como aquello que existe en otro, porque en ese caso los reduciríamos a ser solo propiedades relativas. Además, propone una diferenciación conceptual entre inherencia actual y aptitudinal, distinción que resulta significativa. Una es la unión, cito a Escoto, una es la unión real de un accidente existente con un sujeto existente como un acto con una potencialidad,
y otra es la dependencia u orden esencial del accidente según su quiddidad a la sustancia según su quiddidad. Fin de cita. La inherencia actual indica la realidad ontológica de un accidente que se encuentra, de hecho, en relación con una sustancia, formando con ella una sphere accidens. Y la inherencia actitudinal refiere la posibilidad lógica de que un accidente exista sin relación a un sujeto, manteniendo un orden de dependencia esencial en cuanto el accidente es posterior a la sustancia y posee menor perfección que ella. Escoto deja en claro que la inherencia actual no forma parte de la esencia del accidente, es contingente. Se distancia de pensadores para quienes la inherencia indica una tendencia natural positiva de los accidentes a determinar a la sustancia, a menos que sea impedida por la voluntad divina. Por su parte, Escoto señala más bien la compatibilidad, volvemos al mismo criterio, la compatibilidad que la naturaleza de los accidentes posee para inherir en la sustancia, algo que es posible, ya sea porque Dios actúe excepcionalmente de un modo directo, situación de milagro, o dando lugar al curso propio de las causalidades segundas, que es el modo habitual de comportamiento de la naturaleza. Cito: la aptitud no es otra cosa que la naturaleza de aquello a lo cual pertenece. Está claro que no es algo absoluto y no es distinto de la relación de cualquier realidad actual, porque no dice nada más que tal cosa es congruente con tal naturaleza. Por lo tanto, pertenece a la naturaleza o no la contradice, en cuanto a ex natura es a ex natura. Esta naturaleza es esta naturaleza. Volvemos al mismo punto. Vemos en este texto que Escoto vuelve a argumentar la composibilidad del orden no contradictorio de las esencias consideradas. Dos accidentes que se oponen no pueden pertenecer simultáneamente a la misma sustancia, y esto queda justificado en virtud de su naturaleza. El doctor Sutil afirma que los accidentes poseen una existencia propia y cada uno de ellos tiene una esencia específica. Se deberá recordar que Escoto no admite la distinción real entre ser y esencia, como lo aclara al tratar esta cuestión diciendo, cito: porque así como cada cosa tiene una esencia, así también tiene el ser, porque toda esencia es. El accidente, como ya hemos demostrado, tiene una esencia y es en sí mismo y es de diferente especie que su sujeto. Por lo tanto, también tiene un ser distinto, diferente del ser del sujeto. En efecto, si el accidente no tuviese una esencia propia, sino que la suya derivase de la sustancia, lo mismo que su existencia, no cabría hablar de unidad per accidens y el cambio accidental sería sustancial. En definitiva, los accidentes tienen una existencia per se menor a la de la sustancia por su aptitud de inherir, y entre ellos las formas absolutas poseen una perfección mayor que la de los relativos, que no pueden existir sin sus fundamentos, y por ello son llamados a veces entes diminutos, disminuidos. Hay otro elemento que Duns Scoto subraya sobre la existencia de las formas accidentales. Consiste en su simplicidad, y por eso los he tomado como un ejemplo de análisis menos complejo que el caso de las quimeras, que supone la unión de dos sustancias complejas que se asocian. En particular, nos parece interesante destacar que Escoto propone el mismo orden de tratamiento lógico-formal cuando analiza las complejidades físicas constitutivas de las quimeras que cuando habla de la integración sustancia-accidentes. El orden de
El orden compositivo descansa siempre en una composibilidad no contradictoria que depende de lo que cada naturaleza es. Bueno, y ahora tengo las observaciones finales, algunas de las cuales ya las dejo, porque digo, tengo que revisar, y voy me quedo por ahora, y tendremos que, es decir, hay dos trabajos que quiero ver, uno es el de Héctor en particular, y el otro, el de Enrique, en su primera parte, y tengo que ver el tuyo, que no he visto ni sé de qué trata. Pero viste que, por ejemplo, en el tema de los accidentes también estamos trabajando algo que fue la primera presentación, la de María José. Así que, bien, vamos entonces a los entes imaginarios y que concluimos. Lo imaginario tiene su base compositiva en esencias ratificadas: montaña y oro, ciervo y cabra, hombre y equino. En efecto, el oro y la montaña son realidades dotadas de una esencia ratificada, que es la condición de posibilidad de su existencia actual, aun cuando todavía no existan. Cada esencia, entendida como parte integrante y considerada por separado, está ratificado, pero el todo es un incomposible, del mismo modo que resultaría incomposible que en el orden accidental, tal como lo venimos de señalar, el agua fuese afectada simultáneamente por las formas frío y caliente. El ens ratum posee un ser consistente que se distingue de lo figmenta. Los entes imaginarios no son esencias ratificadas y, lógicamente hablando, no son posibles. Tienen una incomposibilidad formal y, en virtud de ello, no tienen un esse inteligible en Dios. El ens ratum supone el reconocimiento de una causa de su instanciación, causa que no puede existir en el caso de las quimeras, pues ni siquiera Dios podría ser que algo incomposible o que implique contrariedad alcance la existencia. Los figmenta carecen de una inteligibilidad per se y de la inteligibilidad que, en cuanto a principio, proviene de Dios. No hay en Escoto grados para la posibilidad. Algo es posible o no lo es, y solo cabe señalar que los figmenta no lo son. Finalmente, y a partir de los textos que hemos evaluado, entendemos que la incomposibilidad o no contradicción de las partes se puede indicar por una doble vía, y esto es propuesta. A priori, analizando la estructura no contradictoria del compuesto, o a posteriori, a partir de la experiencia, pues lo que existe de hecho no podría nunca dejar de ser posible. Supone esta prueba posteriori que Escoto pone por delante un incuestionable: lo real está ahí, y por tanto lo real no pierde su condición de posible ratificado. Su composición es posible en virtud de la no contrariedad de la que dan cuenta sus partes en cuanto a naturalezas y del todo que constituyen, y del que, por cierto, da cuenta simultáneamente la realidad misma de la que se trata. La no composibilidad de las quimeras se afronta desde lo que cada cosa es. Escoto lo señala con simpleza, y con ello nos deja la impresión de que el tema, por esta vía, lo tiene resuelto y no le da lugar a duda alguna, reconociendo una vez más la fortaleza del viejo aforismo latino: contra facta nulla argumenta. De esto dudo, es decir, si esta continuidad hacia lo es de él o digamos, es algo que piensa aquí. Claro, porque, viste, es decir, yo creo que me parece que él se va a mantener en el esquema de las formalidades contradictorias o no contradictorias. Creo que ese es el punto final de él en su evaluación. Y digamos, esto lo aplica en todos los casos. Yo creo que el ejemplo de la sustancia es válido, es decir, aplica el mismo criterio.
pero el que no tiene una revisión del problema posteriori, no le importa la revisión a posteriori. Me parece que estamos ahí fuera de coto. Es decir, estoy en Ockham, pero no estoy en el coto. Es decir, simplemente el hábito hace que la reflexión la transfiera, pero me parece que no sé. Estoy esperando. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Por favor. Damos por cerrada tu exposición y pasamos a la entrevista. Yo, sobre lo último que señalas, yo tendría un comentario también de eso que le dice el parágrafo 60 de la extensión 36. Yo no veo que a él le interese la prueba empírica prácticamente en ningún sentido. Lo único que alega, pero sobre ese núcleo de composibilidad que es la definición misma de lo posible, Sí. es que en un caso no hay causa que pueda traducir eso a la existencia. No te escuchan, Héctor. ¿Sí me escuchan o no? Por la cara de Carlos. Ah, bien. No, sí. Hay un caso en el que una causa puede traducir eso a la existencia, pero es por su composición interna, y en el otro no hay cómo, no hay causalidad que pueda No hay traducir causa, eso a la existencia. Pero eso suena a prueba práctica, pero no lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Yo siempre regreso a la idea de que en el Tratado sobre el Primer Principio, cuando va a empezar a construir toda la argumentación a propósito de la prueba misma, muy rápido dice, podemos tener proposiciones empíricas, pero toda proposición empírica se puede trabajar no como empírica, sino como proposición de algo posible. Exacto. Y las proposiciones de posibilidad le dan más fortaleza al argumento, y las proposiciones de posibilidad son necesarias, y en cambio las proposiciones prácticas no lo son. Y entonces él se desplaza de ese orden al orden de lo posible, y resulta que en el orden de lo posible lo único que va a volver a caer en la existencia es el ser necesario, pero pues nada. Ahí no pasa nada, no pasa nada. Y por eso también creo que puede decir que la ciencia es real metafísica, pero pues real no significa existente. Y metafísico tampoco significa existente. Es un punto de partida, de pronto no arranca, pero se pone en el otro lugar, porque lo posible es lo que pueden llegar a ser. Entonces uno está haciendo metafísica en el sentido más pleno, más cercano al conocimiento que Dios tiene no de lo que existe, sino de lo posible. Creo que va por ese lado, es decir, es a priori, totalmente. Es decir, cerrar los ojos y construir la teoría. Y la deriva me parece que es una conclusión inapropiada del debate. Por ahora, así lo veo. Particularmente, si puedo, me interesó mucho, obviamente, lo de la materia y la forma. Ahí me apareció de golpe y paré la oreja porque es prácticamente un tema que me interesa mucho, pero creo que lo desarrollaste más, lo del accidente. Claro. Me esclareció mucho ver cuál es la argumentación, porque como que hay tres bloques: la sustancia, los accidentes como en Ockham, los accidentes absolutos y los accidentes relativos. Solo que para él los accidentes relativos tienen un grado de entidad, no como para Ockham, ¿no? Pero claro, está bueno el argumento de que es necesario que haya algunos accidentes, que no se reduzcan todos los accidentes a puras relaciones. Exacto. Sí, Eso es interesante. Eso es interesante. Yo tenía esa información de que para él, digamos, la inherencia de la sustancia es solamente actitudinal, porque así puede salvar la Eucaristía. Sí. Pero bueno. Y ves como después está el trabajo de Ockham completando, ¿no? Y siguiendo la misma línea, que pero lo tenía claro. Es muy clásico en el hecho de que la relación depende de los extremos. Exacto. No hay
reflexión sobre los sistemas. Exacto. Eso es muy aristotélico. Es un sustancialismo. Exacto. ¿Y dónde lo... qué fuentes incluiste? Coto me está Sí, para diciendo, lo del accidente. para lo del accidente, que ya que esto me parece que era cuestión de la física. No, el reportaje 4A, 12.1. Si quieres, después te paso. Qué bueno, sí, gracias. Sí, cómo no. Sí, el reportaje. 4. Pero esa idea de, a mí me parece súper verosímil que sea así, que hay como núcleos de la realidad que son las partes esenciales, los componentes mínimos, Sí, y la compatibilidad o incompatibilidad es lo que te da claro. las estructuras del mundo. Es más fácil verlo ahí que verlo en la quimera, donde vienen los argumentos para decir por qué un caballo y no se pueden dividir. El problema es técnico, el problema es pragmático, el problema, lo que decían hoy, es imposible hoy, pero posible. Bueno, no tiene nada que ver con eso. El planteo no tiene nada que ver con eso. Si lo analizamos en un caso más simple, porque él no utiliza, Leibniz, por ejemplo, lo trabaja matemáticamente. Entonces ahí no te quedan dudas de qué, de qué está hablando cuando habla de quimeras. Pero acá te está hablando de realidades, no utiliza ninguna... Yo en alguna reunión, eso lo comenté, como al hablar de realidades, viste, ya te compromete en un orden distinto y te lleva hacia una cuestión que me parece que no es la que formalmente se tiene que considerar. Pero que vos con precisión, estilo Julio, definís. Es decir, confunde el ejemplo. Y por otro lado, viste, te queda la inquietud de decir todo lo imaginable, todo lo que es ficcional, todo lo que es ficcional, es una contradicción, es un no ser, es un gran tema. Es decir, acá... Lo que pasa es que en algún sentido, si nosotros lo podemos pensar, tiene algún grado de, aparentemente tendría algún grado de entidad. Bueno, pero por eso es la importancia de la aplicación del análisis de la sustancia del accidente, porque para la perspectiva aristotélica, que exista un accidente que exista por sí mismo es un escándalo. Entonces uno estaría tentado a decir, esto es imposible. Y el análisis de Coto ¿es contradictorio? No, no es contradictorio. Por lo tanto, es posible. Exacto. Ese es el punto. Exacto. A mí me iluminó un poco el técnico, porque la verdad que no sé. Lo que vos mostraste es que es la misma aplicación del criterio de composibilidad y que el fundamento último es siempre la ratio de la cosa. Porque no, esto es esto y ¿por qué no es composible? Porque esto es esto y porque esto es esto. No. Que uno diría eso no responde nada. No, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La respuesta es esa. Me hace acordar, hay un pasaje lo hemos comentado con Carlos, hay un pasaje de la metafísica de Messina, cuando él está tratando lo necesario y lo posible. El ser necesario es el que no tiene causa, ¿no? Se demuestra fácil, porque si tuviera causa no sería ser necesario. El ser posible tiene una causa de su existencia y de su no existencia. Si existe, es porque algo lo sacó de esa indeterminación de la posibilidad, porque hubo una causa. Y si no existe, es también porque no se dio la causa. Entonces hay una causa para la no existencia. Y lo posible, entonces, ¿hay alguna causa por la cual algo es posible y no necesario? Y Avicena dice, no hay causa porque es la esencia misma de la cosa. Por eso está diciendo eso. O sea, hay algunas cosas cuya naturaleza es ser posibles. No son necesarias, no van a ser nunca necesarias. O sea, todas, ¿no? Salvo una cosa.
cuya naturaleza está en existir necesariamente. Entonces, lo que se resuelve lo que se responde con la esencia de la cosa, no tiene una causa, es la esencia de la cosa. Después uno puede preguntar, bueno, ¿cómo sé yo eso? ¿En dónde está? Etcétera. Bueno, si lo puedo conocer, si lo puedo definir o no, es otro problema. Pero la respuesta es la esencia de la cosa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Olga, vos sabés que justo cuando, bueno, iba a hacer una pregunta, pero con este último tramo de la conversación no, porque cuando empezaste a hablar de los accidentes, yo tuve dificultades de sonido, entonces no, me interesó mucho. Eh, Hay no más, que no sé si lo citaste o te puede completar, hay un trabajo de Pini, eh, donde analiza la Eucaristía, o sea, la tesis de Scotto sobre la Eucaristía a propósito de la no contradicción y de lo que estamos hablando. Entonces, yo te iba a preguntar si vos habías tratado justo en el tramo de tu charla sobre que a mí casi se me perdió, si vos habías tratado eso, si trataste el problema de la Eucaristía como un imposible, porque ese es un ejemplo eh, abordado por Scotto, ¿no? Sí, sí, trabajé el tema, pero no conozco el trabajo ese de Pini. Yo trabajé en base a Mary McCord-Adams, Ah, lo que tenía sobre accidentes, esa fue